Día 2. Hoy nos vamos a la playa. Pancake? That's the one you told us last night? Yeah. The traditional thing? Yeah. Morning. And fruits, yeah. Apa kabar? Baik. Baik, Apa yeah. kabar? Baik, baik. Ya, Uh, it's been Yeah. hot here. You want to move? Oh, You want to move here? it's alright. It's alright? Yeah. Yeah, okay then. Is someone else coming? No, no. Oh, okay, no. okay. Okay. Yeah. So today we have tuna curry and tempe and tofu. Tempe and tofu. And Yes. You yeah. make tempe here? Yes, for the class. Yes. And you have cooking classes. Yeah. I didn't Yeah. know. I saw the Instagram last night. Oh, yeah. We have. Is that an Airbnb too? Yes. Oh, on the okay. Airbnb too, and we have cooking class and other activities. That's as well. amazing. Yeah. And yeah. Primero cuesta caliente. Vamos con la cuchara. Mira, acá tenemos una. Tengo ganas de comer. Bueno, servite ahí. Just pinch it, and Okay. it's peeled. Wow. Wow. Thank you. Thank you so And there is much. seed That's so much. inside. Don't eat the seed, otherwise it will grow in you. Oh. Okay. What do we eat? What we eat? Yeah, eat. The pot. Yeah. Yeah. That's like lychee, yeah? Nice. Enjoy. Thank you. Thank you. Rambutan. Finish it. It's all yours. Thank you. Thanks. Mmm. It's good. No puedo describirla. Está No bien. se parece a nada que haya comido antes. Yo también. A verla. Mmm. Curry de atún de desayuno. Este lugar es la gloria misma. Y este es un panqueque tradicional balinés. ¿Le puedo poner yo más? Es riquísimo. Anoche les preguntamos cuando volvimos de cenar si había algún postre tradicional. Y nos mencionaron esto y la señora dijo, mañana les voy a hacer de desayuno. Esta pareja es un amor, son divinos. Si bien Bali es un lugar súper seguro, los lugares donde puedes llegar a tener problemas es cambiando plata. Averiguamos con la gente local y nos dijo que vayamos a un mall, a un shopping, así que no es nuestro plan preferido, pero vamos a ir a cambiar plata ahí y después nos vamos a ir a alguna playa. Así que ese es el plan para la mañana. Oh, okay. Yeah. We saw the ogo. The dogs everywhere. They're amazing. Yeah. Yes. Bueno, en la plaza principal que estuvimos ayer la están preparando para el festival de las vísperas del Nyepi Day, que es el Día del Silencio. Coincide con la celebración del Año Nuevo. Nos explicaba la anfitriona de la casa que creen mucho en los demonios. Los muñecos estos que les mostramos que están hechos de papel y de bambú, que los hace la juventud balinesa, como un día que le dan libertad, digamos, a los demonios para que se expresen y después los dejan ir. El día siguiente, este Nyepi Day, el Día del Silencio, absolutamente toda la isla queda en silencio y a oscuras. No salen ni entran vuelos. El aeropuerto no opera, nadie trabaja, todos se quedan en sus casas
y en silencio. No se pueden usar dispositivos. Y acá Lito me está diciendo que no se pueden encender las luces tampoco. Así que bueno, estos muñecos que les hemos estado mostrando del día de ayer, que muchos los están fabricando, están en distintas partes de la ciudad. Justo mañana nosotros nos vamos a Ubud, pero esto es en toda la isla. Así que la señora nos dijo que comparemos los muñecos de acá de Denpasar con los de Ubud, porque Ubud se caracteriza por ser como el centro cultural de Bali y hay mucha gente creativa, muchos artistas. Así que nada, es increíble. El muchacho que se nos había puesto a charlar en la calle nos comentaba que estaban preparando la plaza principal para empezar el Kazanga Fest a la noche. Si bien habíamos decidido volver cuando anochezca para no perdérnoslo, quisimos pegarnos una vuelta rápida para ver cómo iba todo. El despliegue y particularmente los ogogo eran alucinantes. No podíamos creer que estas esculturas de criaturas mitológicas o demonios grotescos estaban hechas enteramente por jóvenes balineses. Es muy difícil poner en palabras lo impresionantes que eran, así que sepan que lo que digo no les hace justicia. Aparentemente el festival terminaba en unos días con un desfile de todos los ogogo, aunque para ese entonces ya no íbamos a estar en Denpasar. Nos dejó tranquilos que Ayo y Mura nos hayan hecho saber que esto iba a estar sucediendo en toda la isla. Very nice name. Amadeus. Hai, Amadeus. For me, Emmanuel, I feel Amadeus. That's our favorite. Yes, we have. And you play football in the school? No, No. but usually we play football. You play at this- football? Yeah, at this field. Yes, we do play football here. Algo que nos viene pasando es que se nos acerca la gente a conversar y generalmente es la gente grande, pero ahora vinieron unos niños chiquititos y se pusieron a hablar con nosotros y nos preguntaron de dónde éramos y cuando le dijimos que éramos de Argentina salió de Messi, de fútbol, del mundial y se pusieron a hablar con nosotros un rato largo, nos preguntaron cosas, los nombres y después nos pidieron sacarse una foto con nosotros y nos dijeron que le habíamos alegrado el día y que Dios nos bendiga y estaban muy agradecidos, así que es una experiencia hermosa para nosotros también que haya pasado este tipo de intercambio con la gente del lugar. Y ahí está el rock. Tremendo lo que sonaban los pibes. Nos quedamos un rato más escuchando la prueba de sonido y seguimos viaje. Y acá les dejo un Aldito que nos comparte sus impresiones de cosas que vio en el camino. Cuando pasamos al lado de los pechichos, no me gustaba porque eran todos cachorritos y no la adoptaba, entonces me dio un poco de tristeza. ¿Dónde estaban los perritos? Por allá. ¿Los tienen en la calle, en jaulitas? Sí. Sí. Ay, ya lo voy a adoptar. Si les gusta lo que están viendo y quieren acompañarnos en más aventuras, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Cada comentario, me gusta y suscripción nos ayuda muchísimo a que el algoritmo nos dé una mano y a que más personas puedan descubrir este rincón viajero. También estamos en Instagram y Facebook.
donde compartimos más momentos detrás de cámaras, recetas y algunas sorpresas del viaje. Síganos por ahí para no perderse de nada. Igualmente, no se vayan todavía, que esto sigue. Pareciera que por esta zona que estamos andando es un poco más urbanizado, ahí se ven construcciones un poco más nuevas y las veredas como recién hechas y mejor asfalto y eso. Como que lo otro era más barrio, ¿no? Lo otro parecía un poco más suburbio y esto se ve la parte más céntrica o más nueva. Más centro. En Bali, a diferencia del resto de Indonesia, donde el 87% de la población es musulmana, la religión predominante es el hinduismo balinés. Aproximadamente el 87% de los balineses se identifica como hinduista, lo que representa cerca del 1.7% de la población total de Indonesia. El hinduismo balinés combina creencias hindúes, budistas, javanesas y tradiciones locales, incluyendo la creencia en las ánimas y la adoración a los ancestros. Esta mezquita nos sorprendió porque era la primera que veíamos en la isla. ¿Qué necesito eso? ¿Sacaste una foto? Perpisahan kan ini ya? Entramos al shopping exclusivamente a cambiar plata. Nos hicieron guardar las cámaras antes de entrar. De todas formas no íbamos a filmar. Cambiamos y ahora nos vamos a ir camino a una playa que se llama Sanur, que está al este de Bali. Y en el camino vamos a ver si encontramos algún lugar donde voy a comprar una tarjeta de memoria para la cámara y algo fresquito para tomar porque hace muchísimo calor. Camino a comprar la tarjeta de memoria, pasamos por una escuela católica. Escuela Católica San José. Puede que me equivoque, pero creo, por el uniforme, que es la escuela a la que asistían los chicos con los que charlamos en la plaza, que nos pidieron sacarse una foto con nosotros haciendo como Messi. El mayor, Amadeus, tenía uniforme de scout. Es interesante cómo, en una isla donde predomina el hinduismo, se respeta y convive con otras religiones, manteniendo un espíritu de comunidad y tolerancia. Faltaba un tramo considerable para llegar a la playa y Aldito ya estaba bastante cansado, así que nos tomamos un Gojek. Bueno, llegamos a la playa de Sanuk, hace un calor tremendo y vamos a tomar algo fresquito y después a conocer la playa. Está lleno. De mango y de pistacho. ¿Qué querés? Un poquito de cada uno. Un poquito cada uno. Está bueno, ¿eh? ¿Querés borrar? Aunque las imágenes parecieran desacreditar a Marco, la calle principal donde nos dejó el conductor de Gojek sí estaba llena. Y las partes con arbolitos y sombra también. El conductor de Gojek, se llama la aplicación, nos dejó 30 minutos más al norte de lo que nosotros queríamos. Nos dejó en una que se llama Pentai, después chequeo, que está a 30 minutos de distancia caminando de donde queríamos ir nosotros. Un bajón. Puede que esto haya sido un malentendido. Pantai significa playa. Como verán en el mapa, hay muchas playas en este tramo de costa. El problema es que el conductor nos dejó acá y nosotros nos referíamos a este punto. La caminata nos sirvió para darnos cuenta de lo increíblemente turística que era la zona. Muchos europeos, muchos barcitos playeros a todo lujo, poco representativos de la cultura balinesa, cabe agregar, muchos carteles de excursiones, etcétera, etcétera. Finalmente encontramos un lugarcito tranquilo de playa, lejos del quilombo.
pasamos por una zona tan, pero tan turística para llegar hasta acá. Esa caminata que les decía de 30 minutos que tuvimos que hacer porque el conductor nos dejó en cualquier lado, que me puse de mal humor. Que era alevosamente turística y estábamos acostumbrados a estar en una zona de Denpasar particularmente que era un barrio, era súper tranqui, eran todas interacciones con los locales y acá era como no me gustaba la onda que había. Y también como están tan acostumbrados a tener tantos turistas, como que te tratan diferente. Y en un momento, bueno, están todo el tiempo ofreciéndote cosas. Un señor me ofreció un coco y le agradecí en balinés. Le dije que no, gracias. Seguí caminando y escuché que me dijo muy bien por hablar la lengua local. Y me preguntó cómo estaba en balinés. Le contesté en balinés y me sonrió y me hacía así con los deditos. Como que esas interacciones así con la gente donde estábamos en Denpasar eran permanentes, y acá que era más turístico la onda era completamente diferente. Pero bueno, nos metimos en la agüita y se pasó un poco el mal humor, sobre todo el calor. La temperatura del agua es increíble. Ahí está mi hijo que no para de decir más, y que en ningún momento se cuestionará, quizás mi madre esté ocupada. No. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! 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 ¡Ma! 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 Cuando abrís el teléfono, que diga Messi. ¿Entendés? Entonces tenés que sacar una foto con el teléfono. Esta era la obra de arte que me quería mostrar Aldito. Recreó este fondo de pantalla predeterminado, pero en su versión Messi. Primero porque salimos campeones por tercera vez y segundo, Francia. Estoy yendo a comprar algo para comer a un guarum que está acá a la vuelta, más alejado de la playa. Los chicos se quedaron descansando en la arena y nada, tenemos mucho hambre porque caminamos mucho y desde el desayuno que no comemos nada. Ya son como las 4 de la tarde, creo. Consulado de la República de Colombia. Se nota que es una zona muy turística por todos los lugares, los locales, las veredas. Hay un montón de casas de cambio, un montón de restaurantes, de café, muchos carteles en inglés, a diferencia de Denpasar. No es la clase de lugar que preferimos, pero bueno, es necesario también este turismo y hay cosas que son turísticas que realmente vale mucho la pena hacerlas porque es un lugar para experimentar mucho. Hermoso. Estos son los lugarcitos que nos gustan a nosotros. Pedí 3 nasi champú para probar. Todavía no lo hemos probado, así que vamos a ver, espero que a los chicos les guste. ¿Gustó? Excelente. Un chapuzón más y nos vamos. Queremos estar en el mercado de Denpasar a la nochecita porque está el río al lado, que nada, prenden las lucecitas y es precioso. Así que nos pegamos otra zambullida y empezamos a caminar para secarnos. En algún momento nos tomaremos un vehículo para volver. Estos barriletes son los mismos que tenemos en el baño, pero en la pared. Un momento. Empezamos a caminar en dirección al mercado central, recorriendo las turísticas y por momentos occidentalizadas callecitas de Sanok. Bueno, estamos esperando el auto que nos viene a buscar y estuvimos todo el día en la playa y ahora nos vamos al centro,
porque está el espectáculo de luces y iluminan todo el río y el mercado, así que vamos a comer y a mirar un poco ahí. 76 years now, yeah. 45? Yeah, no, 70. Yeah, 40, yeah, almost. Yeah. Do you celebrate Independence Day? Yes, every year. What do you do? Well, for the school children, they do carnival. Yeah, and in the regional area where the housing complex, we have competition with among others. Sometimes it's fun, all fun games. Right. Like the kerupuk, right? The round chips that they sell in the food stall. Oh yes. Yeah. You have to put your hands at the back and just eat it. Just tie a rope on the kerupuk. Whoever finishes first wins that. Or pillow fight. Pillow fight. On a pole above the river. That's so much fun. Yeah, only fun games. See? Yeah, they're still having the Llegamos al río después de un largo rato y de venir apurados y resulta que no está muy iluminado. Está hermoso porque es viernes y está lleno de gente y la noche está espectacular, pero de las luces nada. Nada. Todo el mercado que el otro día visitamos está todo lleno de motos ahora afuera. Evidentemente eso funciona de estacionamiento de noche. Es increíble la cantidad de motos que hay. Y ahora vamos a ir, esas lucecitas que se ven atrás de Marcos, todos esos son puestitos para comer. Comprar fruta. Exacto, así que ahora vamos para allá. Ahí está Lito saludando. Calculations, esas cosas que están colgando ahí me parece que son luces. Papá está como... Y bueno, ¿qué hay que comprar? Okay. What is the name of this? Salak Bali. Salak Bali. Salak Bali. Ya, lampu. Pete. 5,000. Later. Dragon fruit? 1 kilo? Name, what is this? What is this? Dragon fruit. You like it? Sí, a mamá también me gusta, ¿a vos también? ¿A vos te gusta? Me encanta. Some good. 1 kilo, ¿qué? Put that one here, please. Aku kena pak. Will you put that one here? I don't need the bag. Oh, do kena empat No bag. Oh, no bag. No plastic. No. Yes. Good. Ayo, muat. No plastic. Sama. Thank you. Fíjense que estamos caminando de noche por plena ciudad de Denpasar, con el celu en la mano, con las cámaras, todo, y no pasa nada. En ningún momento tuvimos miedo o sentimos que corríamos peligro. Por una cuestión de religión, los balineses creen mucho en el karma. Obviamente hay excepciones, ¿no? Como en todos lados. Pero nada, si alguien se preguntaba por eso, nuestra experiencia, al menos en los 2 días que vamos acá, es que es súper seguro.
Estamos en el parque que estuvimos hoy en la tarde, que estaban los muñecos de Ogogo, y bueno, ya de noche y está el festival a pleno. Ahí la música no se escucha mucho, pero está ahí. Damos por finalizado el día de hoy acá, porque estamos reventados. Acabamos de cenar, al ladito le duele un poco la panza. Estamos a unos 700 metros de la casita donde estamos parando, así que nada, llegamos directo a bañarnos y dormir. Hoy caminamos como 14 kilómetros, al ladito, un genio, cómo se aguanta el día de hoy. Fue intenso, buenísimo, pero intenso. Nos vemos en el próximo video. Antes de irnos, les dejamos las fotos del día, un agradecimiento por acompañarnos hasta acá en otro video largo y una invitación para que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo nos ayuda a seguir creando estos videos y por eso les recontra agradecemos. Hasta la próxima.